Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que el verano haya sido relajante, hayáis podido disfrutar con vuestras familias, con vuestros amigos, hayáis venido muy descansados y dispuestos a afrontar lo que nos espera a partir de ahora. Espero que sea, bueno, seguro que va a ser distinto a todo lo que hemos visto previamente, pero ya tenemos la experiencia previa además, con lo cual lo vamos, yo creo, a disfrutar y vamos a aprender mucho de lo que de lo que se nos viene por delante. Y nos guste o no nos guste, pues esta es la realidad. Si nos guste o no nos guste, nos vamos a tener que adaptar a todo esto que tenemos y que creo que estaremos de acuerdo en que el año 2021 no va a ser muy distinto a esta segunda parte del año 2020. Bienvenidos al primer postcurso o el primero del curso, depende cómo lo veamos, que hoy han empezado la mayoría de niños, de Creando Polémicas, del Grupo Centro. Es para mí un placer presentarles y estar con Álvaro Pinto. Álvaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con Javier Puente. Javi. Hola, ¿qué tal? Y luego tenemos, como siempre, tres invitados de excepción. La primera, la doctora Lourdes García, Hospital de Segovia. Doña Lourdes. Hola, buenas tardes a todos. Un placer. El doctor Guillermo de Brasco, 12 de octubre. Hola, ¿qué tal? Y creo que tenemos, lo que pasa que estamos teniendo unos problemillas técnicos, Almudena Martín del Hospital de Vallecas, que no me digáis qué infanta es, porque siempre me lío, lo siento, seguirá siendo Vallecas para mí toda la vida. Entonces, Almudena, cuando se solucionen los problemas, entrará. No me estás oyendo, ¿no, Almudena? No. Vale. No. Pues empezamos con cómo veis esta segunda ola. Guillermo, ¿va a ser más dura que la primera? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser menos? Ya como sabemos tratarlo y tenemos la vacuna rusa como Berlusconi, ¿no nos va a afectar a nadie? A ver, yo creo que por mi impresión, en base a cómo está siendo la evolución, yo creo que no vamos a llegar al límite, al punto que estuvimos en abril, ¿no? Cuando fue el colapso, por lo menos en Madrid, ¿no? De los hospitales con prácticamente todas las camas de todos los hospitales utilizadas. Pero es cierto que la tendencia, al menos yo creo que por lo menos en lo que estamos viendo en nuestro hospital, es que ha venido el COVID para quedarse y que va a haber ciertos periodos, a lo mejor no hay picos tan importantes como el que ha habido, como el que hubo en abril, pero sí que va a haber incrementos importantes que va a hacer, de alguna manera, para lo que nos importa a los oncólogos y a los pacientes con cáncer va a haber momentos de menor actividad de la que tendríamos que tener. Y esto al final va a suponer retrasos de diagnósticos, de tratamientos. Por ejemplo, ahora en el 12 de octubre ya estamos teniendo otra vez momentos en los que parte del servicio de oncología está ayudando a reforzar las plantas de medicina interna y ha habido retrasos de nuevo en las cirugías porque están cerrando quirófanos, porque ya la UBI y la REA empiezan a estar ya a unos niveles que no es que estén colapsados, pero en vista de lo que pasó, y yo creo que también tiene sentido, hay cierta prudencia y un poquito más margen a la hora de pensar qué puede ocurrir en las próximas semanas. El problema está que estamos a 8 de septiembre, ¿no? Ahora entraremos en la parte clínica. Lourdes, en Segovia, ¿tú cómo lo ves? Danos la perspectiva segoviana. Pues la perspectiva segoviana es que es una ola precoz, porque nos decían que sí a partir del otoño y tal, y la realidad ha sido que esa ola de otoño se ha adelantado al verano. Y de hecho hemos tenido ya una planta y media está cerrada por sucio, ¿no? Con pacientes con COVID. Se llegaron a meter 6 pacientes en la UBI. Lo que pasa que afortunadamente yo creo que manejamos a los pacientes de una forma mejor, tenemos un conocimiento mayor de la enfermedad y probablemente hemos desechado tratamientos inválidos y ponemos los tratamientos válidos de una forma mucho más precoz. A su vez también los pacientes se extuban antes, no están 3 semanas o 4 semanas intubados, sino que solamente 1 semana. Mira, antes de dar la palabra a Javi y a Álvaro, os voy a poner en un brete, ¿vale? A los dos. Vosotros, paciente real, ¿eh? Paciente real. No os diré qué hospital, pero ¿lo conocéis?
Perfectamente. Se le hace una biopsia de próstata a un paciente joven con un PSA de, me parece que era de 6 y algo, 6 y poco, de 54 años el paciente, ¿eh? Biopsia de próstata. Se le hace esa biopsia en febrero, a mediados de febrero, ¿de acuerdo? Bien, ¿sabéis cuándo le dan el resultado de la biopsia? Guille, ¿tú cuándo dirías? Yo diría que se la hicieron en febrero y se la dieron en julio. Bueno, fíjate, más optimista, se la dieron en junio. En junio. Y el urólogo, muy bien, probablemente residente, por cómo me lo ha descrito, probablemente residente de urología, hizo lo que tiene que hacer, que es un estudio de extensión. TAC y gammagrafía. ¿Sabes cuándo le dieron las citas del TAC y la gamma? Lógicamente, los servicios un poquito de diagnóstico, un poquito colapsados. ¿Sabes cuándo se la dieron? Paciente muy joven, ¿eh? Lourdes, ¿tú cuándo dirías? Venga, rueda la fortuna. Para agosto. Agosto, 23 de agosto la gamma, que me sorprendió, la gamma fue antes, TAC 27 de septiembre. Guille, ¿sabes cuándo tiene la consulta para ver los resultados? Se la han pospuesto. No, tiene fecha, 28 de octubre. 28 de octubre. ¿Ese paciente cuándo coño se opera o se radia? Porque eso era un Gleason 7, por cierto, que no lo he dicho, era un Gleason 7 y eso lo supo en junio. Joder, lo que se viene encima y no nos damos cuenta. El problema está que no nos damos cuenta. Y el problema está Esos son los daños colaterales del COVID. que lo vemos normal, porque a este paciente se le metió en el circuito normal, en el circuito de, oye, yo le hago una biopsia y le cito con el resultado. ¡Ay! Que tenemos que cerrar quirófano, que tenemos que cerrar actividad. Ah, pues espera, que no te preocupes que te voy a dar la primera cita que salga. Y así, lógicamente cada uno tiene sus... esto es el problema del COVID. Si hay una segunda oleada, ostras, ¿a cuándo nos vamos? Porque este paciente no es de lista de espera, ¿eh? Este paciente todavía no está en la lista de espera de cirugía. ¿A cuánto nos vamos de retraso? ¿Sabes? Al año. Álvaro, ¿tú qué dices, tío? Porque, Tú imagínate no, que lo que eso decías. hubiese ocurrido en La Paz. Imagínate. ¿Tú crees que eso Por es ejemplo. probable en La Paz? Es probable en cualquier hospital, esto, vamos, lo raro es que lo hagan antes. No, el tema, como decía Lourdes, es que esta ola ha sido tan precoz que ni siquiera nos ha dado tiempo a resolver lo que quedó pendiente de la primera, porque si esto hubiera llegado en noviembre, diciembre, bueno, más bien que mal, a lo mejor podríamos haber de alguna manera dado salida a lo que estaba pendiente de estos meses, pero no es la situación. Entonces, se nos va a juntar lo que dejamos de hacer en su momento y lo que vamos a tener que dejar de hacer ahora. Ya la situación, os comentaba Guille, la situación del 12, la de La Paz en números es algo menor, pero es parecida. Al final, pues son eso, plantas que no se dedican a otra cosa, gente que no se puede dedicar a otra cosa, porque no va a estar un día en COVID y al día siguiente en otro sitio. UBIs que empiezan a estar, pues eso, es que define colapso. Es que, claro, llegamos a poner UBIs en quirófanos, que ahora se podrían poner otra vez, sí, pero las UBIs normales ya están llenas. Lo que serían las plazas normales de UBI, ya más de la mitad de las camas son COVID. Entonces, ya digo, vamos, no sé ni siquiera si realmente hemos salido de la primera ola como tal y ya estamos en la segunda. Es verdad que está la duda, ¿no?, de la discordancia entre el número de casos y luego hospitalizaciones y fallecidos, que a lo mejor no es tan marcado como en la primera ola, pero al final llegará. Yo creo que al final, Javi, llegará. Tú que eres el experto de números del grupo, eso, lo que acaba de decir Álvaro es verdad. Tenemos un montón de casos diagnosticados por PCR, pero las hospitalizaciones, bueno, se manejan, ¿no? Entre comillas. Teníamos 2.000, ¿no? Hoy, más o menos, en la Comunidad de Madrid. Claro, eso, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que lo primero es básicamente que todo el mundo sepa que hay una segunda ola. No podemos estar hablando de que es que si hay o no hay, es que ya la hay. La hay en el sentido de que uno, si observa una curva de incidencia o de hospitalización, pues ve los casos. Yo recibo diariamente los números de mi hospital y si uno va retrospectivamente hacia atrás desde julio, pues ve que aproximadamente se está triplicando cada 15 días lo que podría ser la incidencia normal de COVID
y la presencia en un hospital. Cada 15 días yo tengo una variable más o menos que ahí haciendo los números, como tú bien dices, me salen que multiplicas por 3. Eso significa que podríamos estar en una situación bastante comprometida a finales de este mes, ¿no? Tal y como va. Sí que es cierto que hay una gran balance entre lo que se diagnostica, porque se hace mucha PCR, ¿no? La gente se hace mucha PCR, ahora es mucho más accesible que hace 4 meses, porque hace 4 meses no hacíamos PCR porque no podíamos y luego a muchos les dábamos como positivos, ¿no? Ahora todo el mundo se puede hacer una PCR más o menos, incluso se la paga, y eso dispara el número de diagnósticos asintomáticos, aunque las hospitalizaciones están creciendo, como decía Álvaro últimamente, pero es que también hay mucho caso, hay mucho caso. Luego los números bailan un montón. A mí lo que me preocupaba, lejos de todo esto, son 2 cosas. Una, que hemos tenido tiempo para centralizar toda esta cosa, sobre todo en Madrid. Teníamos un sitio que se llamaba IFEMA con un montón de camas preparadas y se han dado cuenta de que no hay personal. Entonces, no hay personal para llenarlos. Nosotros tenemos en nuestro servicio, ahora os preguntaré cómo estáis vosotros, pero tenemos unas bajas maternales, bajas paternales, gente en COVID que no somos capaces de cubrir. No hay personal. Y si nosotros estamos ahí, imaginaros enfermeras. No hay enfermeras que se encarguen, ¿no? Y lo siguiente de lo que estáis comentando, que es algo que me gustaría comentar con vosotros, es todos estos retrasos. Estos retrasos tienen consecuencias, pero claro, hay una cosa muy importante. Hace 3 meses estamos en una situación de estado de alarma. El estado de alarma te permite a ti hacer cosas que desde el punto de vista normal no puedes hacer. Por ejemplo, llamar a una persona por teléfono, hablarle de lo que quieras, de que el tumor de próstata es un Gleason 7, pero no se preocupe, que nosotros le vamos a citar dentro de tal. Y más o menos la situación está un poco cubierta. El problema es ahora, que empezamos a tener, como dice Guille, dificultades para diagnosticar, para hacer seguimiento. Te están diciendo que llames por teléfono, que hagas telemedicina, pero no tienes un soporte legal que cubra eso. Porque no estás en una situación de emergencia, ni estás en un estado de alarma. Lo estás haciendo tú para proteger a tus compañeros y proteger a la gente. Y eso ha hecho que nosotros, por ejemplo, hemos empezado a trabajar con una especie de consentimiento, ¿no? Que les pasamos a todos, para que a partir de ahora, cada vez que pasan, se lo damos para que nos permita hacer este tipo de cosas, ¿no? No sé si vosotros, Guille, en el 12 o Lourdes en Segovia, estáis haciendo cosas similares de proporcionar algún soporte legal, porque esto, como dice Enrique, ahora en manos de gente más o menos lista, pues va a ser problemático, ¿no? Pues nosotros en el 12 de octubre no tenemos nada, ¿eh? O sea que hasta ahora hemos actuado de como diríamos, de buena fe, eso es, pero como se hacen las cosas sin ningún protocolo concreto. De hecho, es cierto que hay protocolos que yo creo que al final hay que utilizarlos, ¿no? Que son los que tienen en el hospital, que esto yo creo que no está contemplado, que todos son, entre comillas, o cosas que se han redactado por las propias unidades, ¿no? Del manejo de los pacientes en la situación del COVID, pero que, como dices tú, tampoco está claramente establecido, ¿no? Que legalmente puedes o no puedes hacer o debes hacer, porque todo se está asumiendo que lo haces de buena voluntad y pensando en el bien común, pero realmente sin ningún backup probablemente jurídico que te avale para hacer lo que ocurra. De hecho, yo he tenido algún conflicto en alguna guardia pues con pacientes que a lo mejor te decíamos, no, es que solo puede haber 2 en la habitación, ¿no? Sí. 2 familiares, y que se convierta en un conflicto, pero dicen, ¿dónde pone esto? Entonces aquí yo, ¿sabes? ¿Por qué solo 2 y no 3? ¿No? Que estas cosas que se van tomando, que en este caso, ahí sí que, por ejemplo, teníamos un protocolo del hospital y dije, mira, ya aquí el jefe del hospital, que sea el que entre a valorar la decisión de 2 o más, pero ya son una serie de problemas que pueden ir apareciendo en el día a día asociadas, que efectivamente la mayoría de las cosas yo creo que no están ni pensadas ni cubiertas. Entonces, ¿allí en Segovia tenéis algo parecido a los... No. consentimiento, telemedicina? No tenemos ningún tipo de cosa, vamos, ningún tipo de consentimiento, ningún tipo de absolutamente nada de cobertura legal. De hecho, a nosotros se nos ha dicho que se prioricen las visitas telefónicas. Claro. Yo no sé si eso te cubre a ti como médico. Yo la verdad que no estoy priorizando visitas telefónicas. Los pacientes te piden, por favor, que les veas, aunque sea la cara. Y muchos pacientes, hombre, hay gente que a lo mejor viene con su revisión exhaustiva de TAC, analítica, colono, gastro, vete tú a saber qué, que te quedas tranquilo, pero yo qué sé, gente que a lo mejor exclusivamente tiene una analítica, las mamas o las próstatas que exclusivamente tienen una analítica, yo me quedo intranquila si no les veo la cara.
Porque además los pacientes cuando están en la consulta contigo te cuentan cosas que por teléfono no te las cuentan. Entonces, a mí eso me crea intranquilidad, sinceramente. Por mucho, obviamente, si al final el hospital te exige visita telefónica y tienes algún problema legal con el paciente, yo creo que no estás cubierto, sinceramente. Oye, fijaos en un tema que es de perspectiva. Cuando esto empezó por marzo, abril, creíamos que todo, o sea, que cuando se acabase el estado de alarma iba a ser la normalidad, con mascarillas y mascarilla, pero ya se había acabado el problema, ¿no? No veíamos más allá. Y los que, bueno, veíamos un poquito más allá, en septiembre esto ya se ha acabado, el verano ya se lleva el virus y no sé qué. ¿Somos conscientes? Pregunto, a lo mejor no, y a lo mejor es que simplemente no hay que serlo. ¿Somos conscientes de que hasta esta época del año que viene vamos a estar así? Mínimo. Buenas tardes. Hola, Almudena. Hola, Almudena, ¿qué Almudena. tal? El ¿Qué COVID tal? y el coronavirus ha invadido mis tablets. Bienvenida. Mira, estábamos hablando sobre la perspectiva de esto, ¿no? Que si somos realmente conscientes de esta manera de trabajar que tenemos ahora, ¿no? De las consultas telefónicas, del que intentar que los pacientes no vengan, las pruebas, ver cómo podemos gestionarlas, ¿no? Que es que no es una cuestión de que en 2 semanas se pase, o de que en un mes, o de que en Navidades, o de que cuando venga la vacuna. Pero es que da igual, es que cuando venga la vacuna, ¿cuántas dosis son de la vacuna? ¿Quiénes se van a vacunar? ¿Quiénes no? Es que hasta por lo menos dentro de un año no vamos a poder estar, creo, en una condición, ¿no? Guille, ¿tú qué dices? Sí, no, yo creo que esto es verdad que hay que pensarlo en el medio-largo plazo porque no sabemos qué va a ocurrir y está claro que lo que se está viendo es que esto va a ir para bastante largo. Yo no sé si el año que viene, meses o cuánto va a ser, pero tiene pinta de que va a ser bastante, por lo menos en el medio plazo, que todas estas cosas hay que replanteárselas mucho. Mira, por ejemplo, esto que estaba comentando Javi del consentimiento, me parece, hay muchas cosas que como no se comentan, pues ni uno ni se lo plantea, pero que son cosas muy importantes y que pueden ser bastante interesantes para poder plantearte, no solo porque no va a ser una cosa de ahora, sino que, como comentabas, es una cosa del medio plazo y que son cosas que hay que replantearse. Igualmente, que cómo hay que priorizar, ¿no? Igual que estabas diciendo tú que un paciente con un Gleason 7 que pase unos meses y no se entere, quizás sí que tendría que haber una serie de alguna manera, viendo que esto va a ir en el medio largo plazo, debe haber planes más globales de cómo plantear hacer diagnósticos, ¿no? O qué rutas, igual que había desde atención primaria hacia si ya tienen ellos sus códigos, que de alguna manera siga existiendo lo mismo o que se hagan rutas limpias en determinados centros donde no se bloqueen las cosas para que pueda haber, para que los pacientes, sobre todo que muchas veces tienen más implicación, ¿no? Que son diagnósticos o cirugías que no pueden retrasar, tengan un lugar donde se puedan plantear, ¿no? Igual que los hospitales se van haciendo, ¿no? Las plantas sucias, plantas limpias, pues dejar centros que se hagan solo de COVID o centros donde se pueda seguir trabajando con relativa normalidad, porque, como decimos, esto tiene pinta de que va a ser medio plazo. Entonces, las planificaciones que se hacen muy siempre no, en general en gestión lo que estamos acostumbrados es que hacen todo muy cortoplacista, igual que los colegios hace una semana no sabíamos qué iba a ocurrir, pues da la sensación que con lo que va pasando en las consultas lo mismo. Hoy te cierran los quirófanos la semana que viene y nadie se ha planteado que esto puede ocurrir y qué va a pasar en los próximos 2 meses sin hacer ninguna prueba, retrasando pruebas de imagen y retrasando diagnósticos de pacientes, ¿no? Yo creo que el pensar que esto va a medio plazo nos tendría que hacer a todos replantearnos qué estrategia deberíamos seguir, ¿no? Nosotros, verdad que luego estamos un poco más atados, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que planteárselo. En este sentido sí que es muy interesante ver cómo los urólogos han hecho algunas tablas en este sentido, ¿no? De seguimiento, de cómo tienen que priorizar pacientes, ¿no? Incluso ellos lo han publicado, me parece, no me acuerdo si era la Sociedad Europea de Urología la que ha publicado a qué pacientes hay que priorizar, ¿no? El tratamiento, etc. Almudena, en tu hospital, que es un hospital muy golpeado por COVID, a ver si la podemos escuchar. Difícil. Álbum, me parece que no. No podemos. Bueno,
Bueno, mientras vuelve Almu, yo comentaba una cosa también a raíz de lo de las llamadas, que decías, Sí. uno de los grandes problemas que yo he encontrado con las llamadas es, uno es, ¿qué información puedes ofrecer por una llamada? Porque no es lo mismo llamar a un señor y decirle, nada, no se preocupe, su escáner está fenomenal, que a uno que nunca le ha llamado para decirle, no, su escáner tiene nuevas 3 metástasis, ¿no?, cerebrales. Ese es uno de los grandes problemas que te planteas. Dos, ¿a quién dices la información? Porque claro, como no es una cosa habitual, tú de pronto coges el teléfono y alguien que no tenía ningún tipo, ¿no?, que puede ser el primo, el hermano, el sobrino que tiene el teléfono y que conviven, y a quién puedes o no puedes dejar la información o no hacer la información, ¿no? Que son a raíz de estas nuevas circunstancias, pues ¿no?, yo creo que es un espacio donde para nosotros es ciertamente desconocido y que ahí sí que tú puedes seguir diciendo, no, yo se lo decía a no sé quién por buena voluntad, y a lo mejor era una persona que no quería decir absolutamente nadie a la familia, ¿no? Y esos son Totalmente. problemas nuevos. Eso fue lo que nos animó a poner en marcha el consentimiento. Ese tipo de cosas, ¿no? Que te permite cliquear si quieres telefónica, videollamada, etcétera. Incluso puedes revocarlo. Es decir, que te permite estar un poquito más cubierto en ese sentido, porque de la otra, como tú bien dices, es que estás vendido. Porque te presionan, te dicen, como dice Lourdes, que fomentes la telemedicina y lo único que te dan es un número de teléfono y un listado. No te dan Y más, ¿no? Lourdes, pensando a medio plazo, y por supuesto que esto tiene muchísima menos importancia, pero también es algo importante. ASCO-GU en febrero del año que viene ya se sabe que es digital o digital o virtual. ¿Eso a ti qué te dice? O sea, tú como oncóloga, ¿eso qué Que significa? no me voy a San Francisco. Y no leones marinos. ¿Asco tú ya lo das por perdido? ¿Asco general, Asco Chicago? Ni asco Chicago, ni asco ni nada, ni vamos, o sea, yo creo que el año que viene, 2021, va a ser otro año perdido. Yo el otro día escuchaba a uno de los responsables de la vacuna de Oxford, que es español, y nos decía que por mucho que nos intenten vender la moto, que la vacuna va a estar disponible a finales de este año, obviamente el seguimiento de esos posibles efectos secundarios que probablemente sean leves, pues va a conllevar el año 2021 y que hasta otoño del año 2021 no vamos a tener esa posibilidad de hacer vacunaciones masivas. Luego también hay que tener en cuenta que no sé si vosotros, pero a mí esto de la formación virtual a mí no me gusta. A mí me gusta compartir mis... Gracias, sabemos. Para invitarte otra vez es cojonudo. Alguien que crea en el proyecto. Esto, Lourdes, esto es una mierda. ¿Esto que estamos haciendo ahora mismo? Esto no vale para nada, coño. No digas que en un Yo no congreso sé para qué mierda hacemos esto. se comparte muchísima más información y muchísimos más conocimientos que en un congreso virtual o en un curso virtual, que hay que dar siempre el paso a la voz de otro compañero. No sé, bueno, esa es mi opinión. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo presencial siempre mejora lo virtual, en líneas generales. Pero también es cierto que yo creo que conforme pasa más el tiempo, nos damos cuenta de que este tipo de reuniones que hemos mantenido durante la pandemia al menos nos permite un nexo y no sé, un cordón umbilical entre nosotros, porque imaginaos que esto ni siquiera se hace, ni ya digo del grupo centro, es que no te hubiera visto, no sé. Obviamente, o sea, yo creo que la formación que podemos tener ahora gracias a Internet y las conexiones virtuales, obviamente sin estas no podríamos mantener nuestra formación. Pero bueno, que aún así yo creo que la forma presencial de los cursos, los congresos, yo creo que prevalece ante cualquier congreso virtual. Otra cosa es lo que se viene encima, que si realmente se va a llevar a cabo, que es la imposibilidad por parte de la industria farmacéutica de financiarnos los congresos, que no sé si será la orden del día de los políticos en vez de intentar salvar el país. Pero vamos, ahí lo dejo. Oye, hablando de la industria, ya que estamos y en este sentido de la pandemia, ¿alguno de vosotros tiene oportunidades de poder ser visitado en sus hospitales? No. No. Ok. Y entiendo que irá para largo, ¿no?
en esta situación en la que estamos, probablemente, ¿no? Sí, Bueno, ya nos por salud están... de la gente que viene a visitarnos, por salud de nuestros pacientes y por nuestra salud, claro, obviamente. Pero fíjate que aquí yo creo que esto ocurre lo mismo. Yo no sé si hay... Yo ahora mismo dudaría si es una cosa del hospital que no deja entrar a nadie ajeno, Ujú. si es una cosa del servicio que no deja, o de algunas de las propias compañías, que las propias compañías, muchas de ellas, no dejan, ¿no? No obviamente han impuesto Permitirían eso. Ujú. que está haciendo todo el mundo trabajo a distancia y no hacen, ¿no? Pero que tendría mis dudas si a nosotros realmente nos permiten o no está permitido o es el propio de la industria el que no tiene autorización para venir. Pero vamos, Yo no tiene pinta sé, que... yo tengo pinta de que aquello que se estableció y que se comunicó no se revocó, ¿no? Sí, Es decir, que debe estar que sigue vigente como tal, no es que haya... No, sí, no pero, sé, no sé. pero yo Bueno, me también acuerdo es verdad que a lo mejor... que la ley esta fue el 6 de... Yo me acuerdo del comunicado, fue un 6 de marzo, Mm. Sí, un 6 de marzo, porque fue toda la historia de lo del 8, luego de... No vamos a entrar aquí en política, pero el 8 de marzo fue lo de lo otro. Y el 6 de marzo ya es cuando hubo el comunicado que no podíamos hacer reuniones, los médicos, y tampoco nos podíamos ir de vacaciones, y luego nos han dejado. sí. También es verdad. Bueno, yo el único comunicado que hay es el del otro día que presentaron, al menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que yo Ah, conozco, donde limitaba el número de personas, ¿no? Para las reuniones, etcétera, a 10. sí, No pero sé. que igualmente, que son 10, antes había reuniones de 10 oncólogos, pero que ya no hay, y son todos Sí, virtuales sí. igualmente. Pero sí que yo creo que en el propio hospital, yo creo que tengo una comunicación, un email Que comunicando no, que se ¿no? recuerda a todo el mundo que bla, 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 Vale, vale, bla. vale. O sea que- No, pero Yo fíjate no que esto sé es... en vuestros hospitales si se permiten la visita de delegados o MSLs. En nuestro hospital Vamos, que desde te digo yo que por principios de una experiencia marzo no personal viene mía, nadie. de familiares de un ingresado no podían estar, es decir, que ni siquiera para poder pasar la tarde. ¿eh? Ujú. Ya, claro. No tiene nada de COVID, ¿eh? En mi hospital se ha restringido y eso sí que sale un comunicado y además incluso se pusieron carteles por distintas zonas del hospital limitando la visita de los delegados. Y ahora mismo, como encima está aumentando de forma notable, estaba restringido las visitas a un familiar por paciente y ahora ya hemos Correcto. llegado a solo para personas dependientes o con esperanza de vida muy corta. Ya no se permite y que no sea COVID, o sea, no se permite la entrada a ningún familiar ahora mismo. Ni siquiera, y si me apuras, incluso en la consulta. En la consulta nosotros tenemos claramente establecido que si se puede, que no entre nadie más que el paciente y si es dependiente, uno. Sí, Y efectivamente. aún así te cuesta En nuestro mucho, caso ¿no? igual, ¿eh? En nuestro caso en la consulta, a lo mejor para una primera consulta, bueno, pues que venga acompañado, pero tratamientos, etcétera, etcétera, entra solo, Sí, pero una vez solo el paciente. Ujú. cuando hay ciertos momentos que aunque el paciente no sea dependiente, cuesta mucho a un familiar decirle que no, ¿no? Lo que dices tú de la primera visita, pero vas a dar unos resultados, por También, ejemplo. sí, sí. Hay ciertos momentos y sobre todo cuando ya llevas un tiempo muy largo de trato con ellos, que cuesta muchísimo decir que no al familiar, la verdad. A mí me cuesta por lo menos, pero bueno. Vamos, Lourdes, vamos a poner un poquito de picante al tema. En vez de Pandón y tienes 40 tíos, 50 tíos en su casa con un cartelito en la puerta de su trabajo que pone que no se permiten visitas de laboratorios. Durante primero 3 meses, no te preocupes que esto en el verano se pasa, luego en septiembre pues estás viendo que por lo menos tienes otros 4 meses por delante, cuando pasen 4 meses por delante estés en Navidad, vas a ver que vas a tener otros 6 meses por delante y luego ya empalmas con el verano y luego ya vemos a ver qué pasa con la vacunación. ¿Tú qué haces con esos 40 tíos? ¿Les sigues pagando religiosamente? A ver, ¿tengo que ser políticamente correcta o no? Sé No. segoviana. Tú imagínate que estás ahí en el José María, joder. A ver, es que tampoco puedes echar a 40 tíos a la calle, porque esa gente también está teletrabajando desde casa y yo sé que también, hombre, la gente de la industria farmacéutica también trabaja desde sus casas y trabaja más, probablemente, no sé si os han comentado eso, trabaja más que cuando venían a vernos a los hospitales, puesto que también se les exige más a ellos. También su trabajo
pende de un hilo, porque, ojo, que el mismo trabajo que están haciendo ahora, a lo mejor cuando ellos o se vuelva a retomar todo de una forma más o menos normal, ¿vale? A lo mejor en vez de 10 tíos, con 5 son suficientes. Yo no sé qué opináis vosotros, pero a lo mejor 40 no son necesarios. Yo no sé, pero tengo la sensación de que muchas veces cuando se permitía la visita médica normal, el trabajo es mucho más sencillo que ahora. Es decir, cuando tienes una visita virtual donde tienes que hacer el nexo del profesional, es mucho más complicado para una persona, ¿no? Y para un profesional de la visita médica. Pero creo que si el objetivo de la visita médica es mantener también al médico informado de las novedades, de cómo se desarrolla un producto, de cómo está, etcétera, creo que ahora es más necesario que antes, si me lo entendéis bien. Es decir, ahora hay mucha gente que está más enfocado en COVID y olvida cuál es el último dato que se ha presentado sobre cáncer de riñón o sobre la vejiga o sobre el hepatoma o sobre el cáncer de mama, y que esa persona que está en el laboratorio sí que tiene la oportunidad de poder ofrecer más fácilmente. Lo que pasa es que no es lo mismo que te cojan en un momento de tu día a día trabajando donde no le has hecho un hueco, pero le puedes ver, que el que te esté llamando por teléfono o dando una cita por internet y es más complejo. Pero yo creo que incluso es más necesario, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me Yo resulta hasta echo más mucho de necesario que menos la antes. visita presencial. Yo no sé qué opináis vosotros. Yo echo mucho de menos la visita presencial, Sí, el que me recuerden de vez en cuando pues, los medicamentos, el inacceso a la formación médica. Es que realmente esto es mucho tiempo emplear tiempo de nuestro tiempo libre. Oye, pues que te conectes antes, que mires a ver que funcione la conexión virtual, todo eso al final lleva mucho más tiempo. Como Almudena. Y yo no sé, yo para mí, Ay, madre, por hablar. no, va bien, va bien. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Pensáis que la visita es necesaria? ¿No? Sí. A ver, yo creo que sí son necesarias. Vamos a establecer un tipo de relación diferente. Pero si yo soy sincera, hablo totalmente de manera personal. Por lo menos para llegar más a mí, para mí es mejor o es más efectiva la visita en persona, porque al final veo que he recibido un correo, no lo veo en el momento, ya lo veré, ya encontraré el hueco para contestarle, entonces al final es más fragmentada esa relación. Y también, bueno, si le tengo, aunque esté un día que tenga muchísima consulta, pero sé que la persona está ahí, me esfuerzo más por verle en ese momento, aunque no, entonces Pues yo creo que eso sí que estamos de acuerdo. exige un esfuerzo probablemente más por las dos partes en mantener así pero que creo que es necesaria, sino, como tú dices, ahora tenemos muchos otros elementos que nos están distorsionando, pues eso, el estar actualizados, el estar centrados en el mundo oncológico, y de esta manera pues seguimos un poco en contacto. O sea que yo creo que necesario sí que es. Pero lo que pasa es que yo creo que esta relación que se está estableciendo ahora, esta forma de relacionarse, va a ser durante mucho, mucho tiempo. Almu, ¿tú cómo te formas ahora? Pues no, va a ser... No va con segundas la pregunta, ¿eh? No, bueno, hombre, a ver, evidentemente tenemos los congresos de referencia, que bueno, es verdad que hemos podido conectarnos, ¿no?, a ASCO, ASCO-GU online. Y luego, bueno, a medida que me van pasando información los laboratorios que me llegan, o me llega al correo las nuevas publicaciones, pues voy viendo lo que me interesa. Vamos, tampoco en ese sentido ha cambiado mucho la forma de formarme, porque realmente hemos cambiado la asistencia presencial por las videoconferencias o los webinars, pero por ahora también es verdad, debo decir, que, vuelvo a repetir, exige más esfuerzo. Es decir, no es lo mismo de repente estar en tu casa conectado a una webinar que dura 4 horas, que yo tengo poca capacidad de concentración o me puedo despistar más fácilmente, que cuando estás allí en presencia, ¿no?, que estás más... Lourdes, ¿tú cómo te formas ahora? Pues sacando tiempo al final de tu tiempo libre.
Es que no te queda otra. Pero yo creo que Si esto no es estás en el... ¿no? O sea, nosotros nos formamos, no te formas durante tu actividad diaria, te formas después, ¿no? El mundo... Pero me refiero a cómo. Es decir, como ha dicho Almudena, por los emails, por los congresos, las webs oficiales, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo te formas? ¿Por las webinars que te invitan? Oye, no, mira, yo todas las semanas me leo el New England, todas las semanas me leo el JCO. ¿Cómo lo A haces? ver, yo intento mantenerme actualizada en el up-to-date, intento revisarme el New England semanalmente para ver si hay alguna cosa que pueda cambiar la práctica clínica. Y las webinars a las que soy invitada como formación médica continuada. Yo creo que eso es más o menos lo que más o menos todos hacemos. No sé si hay alguien que cambia su forma de actualizarse, o si tiene Guillermo, por ejemplo, sí que a lo mejor no le dar otra opinión de cómo lo hace él. No, lo que pasa es que yo creo que, a ver, en realidad el delegado, yo creo que tiene una función, o por lo menos la ha tenido, ¿no? Como ha estado muy enfocado a producto. Yo creo que esto va a ir un poquito más enfocado a que sean un poquito más polivalentes y que haya función un poco más nexo entre lo que es un MSL y alguien que solo tiene el producto como tal, ¿no? Porque ahora mismo, dependiendo, ¿no?, de qué patología, pues la información que te puede ofrecer un MSL o el Medical Advisor es un poco una información que te interesa más por cómo es el grado de conocimiento que tienes tú de la patología. Y al final el delegado es alguien que tiene el producto. Claro, cuantas más patologías ves, más factible es que el que tengas, el delegado te ofrezca un poquito la información de primera mano. Pero yo creo que en el mundo que vamos más especializados y que cada vez nos estamos encontrándonos más especializados, va a haber una figura más mixta entre el MSL y delegado. No creo que desaparezca una ni la otra, sino que tú al final, al estar muy especializado, normalmente no necesitas informaciones básicas sobre un determinado producto, sino una información un poquito más profunda sobre cómo va el desarrollo no solo del producto, sino de en general de la patología que estás tratando, y ahí es donde creo que va a seguir teniendo muy importante la función. Creo que la función como digo, del delegado sigue siendo importante en función de qué zonas o de qué oncólogos sigue teniendo función, igual que la de los MSL sigue teniendo su función. Yo creo que los dos son soportes que, como digo yo, van a ir más hacia una fusión probablemente del soporte que necesita el oncólogo en función de la especialización, pero creo que sí que es importante para ellos. Bueno, ellos saben más de esto que nosotros, ¿no? Pero si no, para la empresa privada es así. Si ven que no lo necesitan, no lo necesitan. Y mira, Guille, ¿y qué tienes que opinar de las redes sociales como formadores? A ver, como de las redes sociales como formadores, a ver, esta pregunta es un poco ambigua. No, te pongo un ejemplo. Mira, el otro día, me parece que fue Tony Chori, puso, sí, o él lo retuiteó, algo así, era que en los años 90 la gente estudiaba leyéndose capítulos de libros. En los años 2000 la gente estudiaba leyéndose artículos. En los años 2010 la gente se leía los abstracts. En los años 2015 la gente se leía la conclusión de los abstracts. Y en los años 2018 en adelante la gente se lee a Tony Choueiri, el Twitter de Tony Choueiri y el de Robert Mocher, ¿sabes? Bueno, a ver, yo creo que hay una parte que es, ¿no?, del mundo en el que vivimos, de la locura del dato, ¿no? Antes de entrar, creo que me metía, ya se me ha olvidado qué número era, ¿no? Pero por curiosidad, como íbamos a hablar de COVID, estaba leyendo un poco sobre COVID, yo no sé a qué hablemos de COVID, y estaba metiéndome el número de publicaciones que se han hecho sobre COVID, y es una locura. Solo de COVID y cáncer hay como 3.000 publicaciones. Entonces, claro, es imposible concentrar la información. Yo creo que hay fuentes que todo el mundo conoce que son muy buenas, que sintetizan, pero es cierto que como vamos del segundo al segundo, del dato al dato, y van apareciendo cientos de miles de datos que es imposible ser capaces de acaparar, creo que la idea de que en Twitter te permita tener pequeños conocimientos, claro, cada vez es más superficial la información que tienes. ¿Cómo de esto es relevante? Pues como yo creo que la información que al final es la que necesitas saber y es buena
que es en profundidad, creo que tú eres el que tú generas este pensamiento crítico que te hace saber que no sabes no tienes ni idea de lo que has leído viendo en Twitter, pero que no, desde luego no es suficiente para entender, o sea, no es suficiente para estar informado de la noticia, para que nos entendamos, pero no del contenido de la noticia. Es decir, si tú lees las conclusiones, estás informado de lo que pasa, ¿no? Hay un nuevo fármaco, impacta en supervivencia, pero a lo mejor son los datos del Profound. Pues hombre, léete el New England y te das cuenta que es un petardazo. Pero claro, para eso hay que ir como a la profundidad, ¿no? Pues en esa línea yo creo que es de, uno, me entero de lo que es, estoy informado de la noticia, sé de qué va la noticia o puedo tener algo, ¿no? Un conocimiento crítico sobre sobre el tema. Agradecemos a los 4 compañeros de AstraZeneca que acaban de abandonar la sesión. Bueno. Javi, en ese sentido, Sí. ¿tú le verías sentido que las compañías farmacéuticas dedicasen esos delegados que ahora quizás no tienen un rol tan directo a una parte más de redes sociales o de algo, o sea, más, o sea, para llegar al cliente desde otras vías? ¿Me entiendes la pregunta? O sea, ahora mismo sobran delegados, entre comillas, pero Community pudieran ser manager. derivados hacia una venta más de redes sociales, más online. Probablemente tengan ya en cierta forma equipos desde hace ya años dedicados a las redes sociales que nosotros no conocemos, pero que sí que está claro que ellos perciben. La propia industria farmacéutica conoce muy a mano qué es lo que dice cada uno de nosotros, cuándo lo dice y en qué contexto lo dice, y cómo cada uno de nosotros puede pensar de un determinado resultado o estudio, como dice Guille, por tu reflexión o por lo que comentas en un Twitter, ¿no? Y esas cosas habitualmente ya lo registran, saben perfectamente, ¿no? Por otro lado, tienen también sus equipos de community manager y cosas dedicadas a las redes sociales. Este aspecto que tú dices que estaría un poco como transmisores de información de la propia compañía hacia los clientes, si se utilizan las redes sociales entendidas como es hoy en día, es bastante impersonal, ¿no? Es decir, no necesitarías, salvo que los mensajes que recibas los recibas de forma directa a través de una plataforma X. Tú puedes hacer un comentario de un tweet a una persona directa o puedes hacer mediante un mensaje de un proveedor a una persona de forma concreta. Pero tal y como lo dices tú, sería transformar al delegado médico o al delegado de la visita médica de toda la vida a un profesional que, utilizando las redes sociales, trasladara información sobre el producto o la enfermedad concreta en el ámbito de las redes sociales. Y eso no es una visita médica, eso no es un nexo entre el médico y el laboratorio, eso es lo que se comúnmente llamarán dentro de los departamentos de community manager. Entiendo que no soy un especialista, pero habrá departamentos de redes sociales en esas compañías. Yo estoy más en la versión que decía Guille. Creo que se transformarán con el tiempo, si esto persiste, se diluirán entre los departamentos médicos, los MSLs y los que son los visitadores médicos. ¿Cuál es la ventaja del visitador médico hoy? Que el visitador médico de hoy te conoce desde hace 6 meses. Te sabe y sabe cómo piensas, cómo conoces, cómo actúas. Conforme vayan incorporando un visitador médico nuevo, si a ti mañana te presenta por WhatsApp, no sabes ni cómo es y no vas a tener una relación con él, como la que tenías. Por lo tanto, tú lo que vas a necesitar es más bien una persona del departamento médico. Así que es lo que yo creo como Guille, es que probablemente las compañías se diluyan hacia ese sentido. Ahora, si la situación ya tiene vísperas de que pueda mejorar en verano del 2021, no tendría sentido abandonar esa figura del visitador médico, que para mí yo creo que es bastante necesario. Creo. No sé los demás. Álvaro, ¿tú qué opinas? Bueno, no hay mucho que añadir a lo que habéis dicho. Yo creo que por un lado, las inercias en las grandes empresas son complicadas de cambiar, creo yo. Yo creo que, bueno, no solo por lo que se ha comentado, ¿no? Incluso por mensajes relativamente irresponsables desde nuestros políticos diciendo que vamos a estar todos vacunados en diciembre, cuando está claro que no va a ser así.
pues se está dando la sensación de que esto se va a resolver pronto y que tampoco hay que hacer mucho esfuerzo en solucionar esto, que esto mágicamente va a desaparecer y no es así. Entonces, pues a lo mejor algunas empresas también lo ven así. Dicen, bueno, no vamos a aguantar el tirón, que al final el producto se vende, aguantemos el tirón y dentro de 6 meses esto va a ser todo, por eso, un paraíso de color. Pero ya estamos viendo que no va a ser así. Álvaro, ¿el producto se vende o no se vende? Es decir, ¿tú conoces algún producto que haya tenido reembolso en los últimos 6 meses? Bueno, claro. Evidentemente se vende el que se podía vender. Claro, Problema. Claro. ¿Se vende o no se vende? Porque todo va un poquito relacionado, ¿no? O sea, yo creo que tenemos todos que innovar y que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Porque sabemos que hay productos que están en la lista de espera, aprobados a la lista de espera de negociación, con más o menos acierto, da igual, pero que están ahí y la realidad es que los pacientes no pueden acceder a ellos y el COVID en este caso es una excusa, que por supuesto no es la prioridad del país, pero sí que es cierto que no se está vendiendo tanto como se pudiera vender en el sentido positivo, en el sentido de que la innovación no está llegando a los pacientes tan rápido como debería hacerse. Lourdes. ¿Qué? ¿Cuándo saca la bola? No te estoy llamando bruja, pero saca la bola. ¿Cuándo tú crees que vas, o sea, cuál va a ser el primer congreso al que tú crees que vas a poder ir físicamente? Y no digas el Escorial, que ya sabemos que el Escorial va a ser virtual. O sea, el Escorial de 2021. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el primer congreso? ¡Uf! Acabo de apuntar para la porra. ASCO GU 2022. Vale. Guille. Venga, vamos a ser optimistas, hombre. ESMO del año que viene, ESMO 2021. ¿Almu? Creo que soy la pesimista del grupo. Yo creo que hasta ASCO 2022, porque hay que pasar la teórica vacuna, luego el invierno duro del 21 al 22. Yo creo que para junio 2022. Junio 2022. Álvaro, ¿tú? ¿Cuál era la pregunta? El primer congreso físico al que podremos ir. De los grandes. Coincido con Almu totalmente, ASCO 2022. ASCO 2022. A lo mejor a nivel interno los americanos pueden ir a ASCO más fácilmente, pero de fuera es complicado. Además, date cuenta que somos médicos y fuimos los primeros en dejar de reunirnos y en que se nos prohibieran asistencias a congresos mucho antes del estado de alarma o un tiempo antes. Probablemente seremos los últimos que nos podamos congregar otra vez. O sea que, Almu, según tú, el verano que viene, pues seguiremos con la mascarilla y seguiremos en las vacaciones. Seguiremos con las mascarillas y seguiremos con el gel hidroalcohólico y seguiremos con todo, como este. Sí, yo creo que se podrá abrir un poco la mano con la teórica vacuna, que efectivamente, como dice Álvaro, vamos, eso de diciembre de este año es materialmente imposible. De hecho, yo diría que los datos de fase 3 de la de Oxford probablemente hasta el verano del año que viene o después del verano no los tengamos, con lo cual yo creo que el año de este verano, vamos, el que viene va a ser como este. O peor, porque este realmente coincidió, ¿no?, la desescalada con el inicio del verano, entonces... Que no, hombre, que el año que viene vamos a estar ya todos contagiados. Nos iremos a los parques. Javi, faltas tú en la porra. A ver, yo creo que hay que distinguir entre lo que sería un congreso... Creo que va a ser diferente entre un congreso nacional, un congreso europeo y un congreso americano. Sí, hablamos de internacionales, yo creo. Claro, internacional, que venga de todas partes del mundo, no lo veo. Es decir, los brasileños hoy tienen por primera vez el menor número de muertos, con no sé cuántos eran, no sé si voy a decir 600 o 300. Es la cifra más baja hoy desde hace ya 4 meses. Todo el rato han estado creciendo. Es decir, que para ellos la pandemia, nosotros vemos aquí en Madrid, y a lo mejor el alemán tiene otra percepción, pero el tío que está en Perú o que está en Brasil o que está en Argentina lo ve de otra manera.
Entonces, en ese sentido, creo que entendido internacional como un asco, hostia, yo diría asco U 2022. Pero si limitando el viaje de los americanos, o al menos de los sudamericanos, ESMO 2021. Yo creo que ESMO se podrá hacer en Europa, pero solo para europeos. Porque si fuera nacional, yo diría que Aillón 2021. No hay huevos, pero Pero al aire libre, ¿eh? Al aire libre, con Nevado al aire libre. Sí, pues en enero al aire libre. eso nunca va a ser porque me voy a negar a que salgamos en los periódicos, pero probablemente sí que si es nacional apostaría por Guadalajara, el doctor Casinello para junio. Yo apostaría por ahí. El nacional Guadalajara, europeo ESMO, internacional ASCO 2022. Esa es mi porra. Os digo que he perdido todas las porras de este estilo en los últimos 6 meses, también os lo digo. Sí, pero os dais cuenta como en el mejor de los casos es todo el año. O sea, desde ahora un año entero en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Si no nos vamos a casi 2 años, que sería ASCO 2022, ¿no? Realmente es que la situación no es nada sencilla. Nada sencilla. No, y la vacunación, bueno, podemos discutir si el ministro o el presidente han estado acertados en diciembre, ¿no? Pero daos cuenta que no solamente es una cosa de España, o sea, es que es una cosa a nivel mundial. Y que cuántas dosis vamos a recibir, cada cuánto tiempo vamos a recibirlas, si son eficaces realmente, si no. Claro, es que no, o sea, la situación para nada creo que sea clara, y mientras no haya claridad, no haya seguridad, yo veo muy difícil que congresos de más de 500.000 personas se lleven a cabo, muy difícil, y juntando gente de distintos países lo veo muy complicado, por los dos lados, por quien los recibe y por quien decide ir a esos congresos. O sea, cuando además sabemos que esos congresos van a estar disponibles online seguro, y eso es algo que ya ha cambiado y que está aquí para quedarse. Javi, quedan 5 minutos, tío. Sí, queda muy poquito y ya estamos terminando. Entonces, lo primero, con respecto a lo del COVID, Almu, que tú no has estado en las primeras partes, sobre todo en un hospital, y para la gente que no sepa, el hospital de Almudena es uno de los más castigados por COVID, sobre todo. Estamos en el top 10, sobre todo por el tamaño del hospital, ¿no? Entonces, ellos nos han mostrado un poquito cómo están impactando en su servicio. En el vuestro es un servicio todavía más pequeño, incluso que el 12 de octubre, etcétera. ¿De qué manera estáis vosotros articulando ahora mismo el tratamiento de los pacientes con cáncer? ¿Tenéis mucha dificultad? ¿No? A día de hoy no ha cambiado O sea, realmente el cambio brusco fue en la anterior, ¿no? En la primera ola, digamos. Pero ahora, ¿cuántos tenéis de porcentaje? Mira, hoy lo he mirado. Tenemos 170 ingresados. ¿De un hospital de cuántas camas? Tenemos 350 camas. 350, ¿eso significa? El 50%. La mitad. La mitad, ¿eh? La mitad del hospital es COVID ahora mismo. El 50% es COVID. Nosotros contamos Virgen de la Torre y Infanta Leonor van juntos en el número de camas, pero esa es la UBI ya la tenemos llena porque solo tenemos 8 puestos. Ya estamos empezando a condicionar la REA. Es una bestialidad. Significa que en el momento que la REA empiece a llenarse, se acabaron las cirugías en nuestro hospital. Claro, Almu, entonces ahora la cirugía menor se ha parado, se ha detenido ya. La oncológica, por supuesto, es la que se mantiene, ¿no? La prioritaria, pero estamos condicionados en cuanto haya que sacar puestos de UBI o de cuidados intensivos en REA. Es que, por ejemplo, un señor con un cáncer de vejiga hoy en día que tiene que hacerse un brique, que tenga que operarse en un hospital como el tuyo, muy está lleno y que es muy difícil, no tiene mucho sentido que un hospital como el tuyo tenga un 50% de ocupación de camas y que otro a 20 kilómetros tenga una ocupación del 6% solo. Mira, Javi, eso lo hemos estado diciendo, estamos diciéndolo desde hace, porque vivimos lo que se vio en marzo y abril. No voy a nombrar otros hospitales, ¿no? Pero, o sea, hospitales con 1000 camas, 1500, 100 puestos de UBI. Llegaron a tener 900 pacientes. Nosotros el día de pico máximo tuvimos 750 pacientes, 750 y se sacaron 32 puestos de UCI.
no se dejó trasladar pacientes. Esto, bueno, esto completamente. es muy políticamente incorrecto, pero no me deja tampoco decirlo, pero entonces eso es lo que no queremos que vuelva a ocurrir. Y Claro que no. Creando estamos polémica. preguntando diariamente el por qué no se pueden trasladar pacientes, porque ya estamos a un 50%. Afortunadamente, lo que es por ahora las consultas oncológicas, estamos, bueno, como normal. Es decir, quiere decir, recuperándonos un poquito todavía de la anterior ola, porque estamos recuperando pacientes en las que se retrasaron las pruebas, pero bueno, a día de hoy los oncólogos nos dedicamos a nuestra actividad pero ya nos han advertido que, claro, si esto va más, algún oncólogo se tiene que incorporar y, bueno, y sobre todo volver a pasar lo de las pruebas radiológicas, ¿no? No es tanto el paciente en tratamiento activo, sino las revisiones que se pospondrán cuando todavía no nos habíamos recuperado del anterior retraso. Así que la perspectiva, bueno, no es muy halagüeña. No es muy halagüeña, ¿no? Bueno. Oye, nos quedan 2 minutos. Yo, antes de que Álvaro cierre y os dé las gracias, comentaros varias cosas, porque durante el mes de septiembre vamos a tener bastantes otras reuniones del grupo y para que os los calendaricéis, tomar nota que el próximo 14 de septiembre tenemos un nuevo Creando Polémicas dirigido a cáncer de riñón. El 22, si no recuerdo mal, tenemos una reunión de carcinoma de vejiga no músculo-invasivo, en el cual tendremos un urólogo del Hospital de La Paz, que es Mario Álvarez, que es una persona además encantadora, una persona que sabe mucho sobre el manejo del cáncer urotelial, muy metido en las guías de la EAU, etc. El 24, como haya dicho Lourdes, se nos ha estropeado la reunión que teníamos del Escorial, y que era una reunión que Juanjo Tafalla, el doctor Tafalla, lo había mimado mucho, lo había hecho con todas sus ganas y la hemos transformado en una cosa muy divertida que va a ser un quiz sobre cáncer urológico, sobre cáncer de riñón, cáncer de próstata, preguntas. Bueno, va a ser bastante divertido, así que os animamos a todos a que Yo ese día os aseguro que no me lo perdería. No, os vais a reír mucho. Hay un equipo, que es el equipo F, que es muy bueno, muy bueno. Para que os hagáis una idea, va a haber grupos de 3 oncólogos, de todos del grupo centro, y una persona que va a lanzar preguntas. Bueno, 3 personas que van a lanzar preguntas de gran prestigio, además. Y finalmente, final de mes, hay otra reunión de riñón y el día 6 de octubre tenéis que marcar en el calendario porque es el posesmo. Así que apuntároslo, 14, 22, 24, 29 y 6 de octubre, ¿vale? Álvaro, todo tuyo. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias a todos. Ya ha dicho Javi eso, que volvemos con ganas, con fuerza para seguir estos meses aquí. Esperamos veros en las próximas reuniones. Muchas gracias por estar ahí. La verdad es que hoy, vuelta de verano, gente que probablemente todavía incluso esté de vacaciones, pues nuevamente dar las gracias, más de 50 asistentes. Yo creo que está muy bien. Así que nada, lo dicho, gracias. Volvemos a la carga y esperamos veros en próximas reuniones. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Tengo la porra. Guárdala. Que hago captura de pantalla. Que todo el grupo, que participe todo el grupo. Adiós. Hasta luego.